Para el juego de hoy hace falta voluntarios. ¿Qué vamos a jugar? ¿Ya el cacharon? Pac-Man. Pac-Man. Muy bien. Ya, pues, ¿quién va? ¿Quién va ahí? Yo primero, ya, para les enseño cómo se juega. Click to play. Ah, chuta, no, ni dirán. Ahí está. Con audio. Ah, hay que cachar el pilas del comportamiento de los fantasmas. Ya, no. Ya está, ahí, facilito. Bien. Sí, ¿no? No. No se juega resultado. Ah, 3000, 3000. ¿Quién va ahora? Pasé el nivel. Vieron que esta vez creo que sí puedo quedar primero. ¿A quién le falta jugar? Steffi, ya. Andrés, yala. José David, yala. Denis, yala. Denis, yala. Ginger, vos no has jugado. Ahí está. Ginger en la Ya lista. voy después, ya es que aún no abre el Lego. Ahí te ponemos el link, Frank. El Denis también ya jugó. La Gina, vos no has jugado, Gina. La Gina también se va a dar. La Jenny ya jugó. Jimmy ya jugó también. El Antonio también, primerito. Anthony, ¿vos has jugado? Sí, Sí, pero no, pero, no, pero no, quieres darte otra vez. sí. A ver. Chris, ¿vos jugaste ya? No. No, ya, ahí están nuestros tres participantes. Ya, pues. Entonces, le toca primero a la Ginger. Ya te pongo el link para que no tengas que abrir el dedo, Chola, tranquilo. Click to play. Justo de tu juego favorito, Ginger. ¿Es tu juego favorito? ¿Por eso lo analizaste para elementos formales? No, no tengo juego.
A ver, eso, cuando el monstruo come galletas le tocó. Entonces vamos intentando identificar, ¿no es cierto? Lo mismo que las otras veces. Primero, ay, ay, ay. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del juego? Nadie se anima. El objetivo del juego, solo viéndole ahí cómo juega la Ginger. Acabar, o sea, comerse todos los puntitos. Ujú. ¿Cuánto hiciste, Ginger? ¿Quieres subir un poquito para ver tu puntaje? 2190. No vi. 2490. 2490. Gina, tu turno. Entonces, aquí, claro, ¿no es cierto? Podemos pensar por un lado, como objetivo, comer las bolitas. Yo creería que el objetivo es evitar que los... Gracias, Chris. El objetivo es escapar de los fantasmas, ¿no? Y mientras tanto, en este proceso, tú vas ganando puntos mientras consigues estos diferentes... ¿Cuáles son los recursos? Vamos, última. Sí pasa, sí pasa. Ay, 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 mi hija chola. 2420. Súper. ¿Cuáles son los procedimientos, Gina? Los procedimientos, eso. Estás sin audio. Creo que estamos No, leyendo los labios. no estaba pensando igual, así como que Ujú. procedimiento. ¿Cuáles son los controles que utilizas para manejar? Ok. Las flechas. Ujú. Los procedimientos son los que te permiten progresar, ¿cierto? En este caso Ah, son las flechas izquierda, derecha, arriba, abajo. Que es súper evidente, ¿no? Cris, mientras puedes ir compartiendo la pantalla igual mientras conversamos, Cris. Que por la misma forma, ¿no es cierto? Volvemos nuevamente como a esta lógica en la que
no necesitamos ninguna instrucción para entender qué es lo que tenemos que hacer. Es súper claro. Vamos, Cris, vamos. ¡Ay! Uy, Cris, uy. Esta combinación entre la forma del laberinto Ah. Oye, perro, no. los controles que están directamente vinculados a la acción que realizan, ¿no? Es claro que la flecha es la que te va a permitir moverte en las distintas direcciones. Y la retroalimentación también de qué es lo que ves. Bien, una bala la cree. Casito, Chris. Vamos, vamos ahí. Sí, lo toco. Bien, Chris. 3,400. Yo pensé que me iban a dejar ganar esta vez. Chris, 3,400. Nuevamente, tenemos 5 ganadores, ¿no? De las semanas. ¿Quiénes son? Solo para acordarme. El Denis me parece que ganó una. El Andrés ganó otra. El Antonio, ¿vos también ganaste, Antonio? ¿No? El Denis, el Andrés, la Cris. ¿Quién más ha ganado? Creo que Lenin, profe. El Lenin y nos falta uno o una. Alguien que no vino, ¿quién sería? La Cris Gómez, capaz. En Coop, no, en Coop ganó el Andrés. En Mario ganó el Dennis. En Space Invaders. Bueno, ya no importa. No importa. Súper, gracias, Chelos. Vamos a utilizar muchísimo como esta noción de la actividad y del movimiento de los fantasmas para entender algunos de los conceptos claves que nos van a permitir continuar avanzando dentro del diseño de nuestros prototipos. ¿Cómo les fue con los prototipos? ¿Ya están todos cargados? ¿Sufriendo un poquito? Bueno, sí mismo, este es como el primero nomás. Entonces, poco a poco tenemos como todavía tiempo para complementar con algunas lecciones y para irnos encaminando también en cuáles son las necesidades específicas dentro de cada uno de sus prototipos. Clase de hoy. La clase de hoy es bien bacán. Vamos a empezar haciendo como una pequeña... Vamos a hacer la lectura, ¿no es cierto? Yo voy a contarles así como rapidito de qué va... ya cuando se cargue. Y si no se carga, no. ¿De qué va la clase de hoy? Pero primero, esta introducción en función de... Hay un libro, este libro es ilustrado sobre la historia del Tetris, ¿no? Es bello, es bello. Y un poco la primera reflexión que realizan es intentando entender el origen de los juegos, ¿no? Entonces, primero hace como un análisis con las primeras representaciones gráficas, ¿cierto? El arte rupestre, en donde nuestros antepasados cavernícolas, en lo más profundo de las cuevas, empiezan a pintar estas representaciones de su vida diaria, de animales, de las actividades que realizaban, ¿no? Y si ustedes han visto, empiezan a ver también como algunos vestigios de personajes, ¿no es cierto?, cavernícolas, corriendo, practicando algún tipo de deporte, luchando entre ellos, y empiezan a generarse como estas dudas, ¿no es cierto? Es de ahí donde nace esta idea de los juegos
estas actividades o estas representaciones de actividades pueden darnos como una luz de los primeros momentos en los que el ser humano empieza a jugar. Entonces nos preguntamos si es que los juegos vienen también como de este espíritu de competencia, ¿cierto? Estos juegos de pelea, si es que están vinculados con estos procesos que te pueden volver como más fuerte o que te pueden permitir mejorar para realizar las actividades del día a día. Y probablemente sí, ¿cierto? Probablemente esa es como una de las razones. Pero los juegos no son solamente una forma de competencia, ¿cierto? Los juegos también nacen de la imaginación de los artistas. Los juegos tienen también características lúdicas, no únicamente competitivas. Podemos dar como un salto en el tiempo e intentar entender cómo las diferentes artes van definiendo a la humanidad, ¿cierto? Describen desde maneras simbólicas, desde maneras espirituales, desde formatos de representación a la humanidad y su relación con los diferentes elementos que se encuentran. Pero los juegos no son solamente como esta mezcla, ¿no es cierto?, de arte más deporte. No es como una ecuación simple. Porque podemos ver además que tienen como un vínculo inclusive súper natural, ¿no es cierto? No somos, los seres humanos no somos los únicos animales que jugamos. Han visto como los perros juegan, los delfines juegan, los elefantes juegan, como la mayoría de animales, sobre todo de cachorros, juegan, ¿no? Pero también en distintas etapas de su vida. Y para nosotros como seres humanos, el juego es un elemento que trasciende como a una etapa igual como de aprendizaje y de descubrimiento. Entonces aquí hay como estos diferentes jugadores, ¿no? El jugador como niño, el jugador adulto como desde la lógica de la competencia. Estas nociones, probablemente mezcladas dentro de la mente de un artista, ¿cierto? Empiezan a manifestarse a través ya no solamente de jugar como una actividad, sino de juegos como un elemento formal, ¿cierto? Como lo que hemos empezado a trabajar, que ya tiene que ver con una suerte de definición de objetivos, de reglas, de límites, con una búsqueda de resultados que se manifiesta de distintos modos, ¿no? Tal vez como una de las primeras concepciones de juego tenía que ver con estas especies de dados, ¿cierto? No sé si han visto alguna vez. Habían como unos dados que los tallaban dentro de huesos de cabras. Y en estos huesos hacían números y te permitían empezar a jugar a las apuestas, ¿no es cierto? Girando, lanzando los dados. Probablemente concepciones ya de unas maneras más complejas y más completas podemos encontrar en los vestigios de los jeroglíficos egipcios, ¿no? Hace 3.500 años, en donde tenían este juego que se llamaba Senet, que se lo ve representado en diferentes puertas y paredes. Entonces, después de toda la jornada de trabajo, sobre todo los esclavos egipcios, ¿no es cierto? Pero toda la gente de la comunidad intentaba conectar con el resto de miembros de su familia, de su comunidad, no solo como una forma de escapar, ¿no es cierto?, sino también tenía que ver inclusive con unas lógicas de rituales espirituales. Entonces movían piezas, representaban a través de la narrativa, el drama de la vida, ¿no? Y termina siendo como un elemento muy interesante porque también como esta lógica de jugar permite que se desarrolle dentro de los jugadores y dentro de los seres humanos como el neocórtex, ¿no es cierto? La zona prefrontal del cerebro. Creo que todos sabemos ahora
que los videojuegos estimulan diferentes tipos de habilidades, ¿no es cierto? Que la semana pasada analizamos en función de los retos puros. Entonces, cómo este ejercicio de reflejos mejora nuestras habilidades, cómo estos ejercicios de memoria, de inteligencia, de lógica, de inferencia, de coordinación, de reconocimiento espacial. Entonces, identificamos dentro de estas experiencias imaginativas también el desarrollo de habilidades analíticas y estratégicas, ¿no? Ajá, vean. La zona prefrontal del córtex, ¿no? Entonces, los juegos terminan siendo, sin querer, no solamente estos momentos de rituales, no solo esta fusión entre el juego, el deporte y el arte, no solamente estos espacios de escape, no solamente estas narrativas vinculadas a la vida diaria, sino es como una combinación de todo. Es una combinación de todos los elementos que permiten que las personas estén como dentro de ese proceso explorando y buscando también una especie de diversión, ¿no? Y encontrar cuál es esta lógica de la diversión, cuál es este elemento motivador que va a permitir que todos estos diferentes tipos de jugadores, ¿no es cierto? Desde el niño que le interesa como encontrar como un espacio divertido, o el adulto que busca como una competencia súper fuerte, estén encadenados a la misma lógica. Pero para esto creo que hemos pasado como 5 semanas conversando sobre los juegos, conversando sobre qué es jugar, pero no hemos llegado a hacer una definición formal, ¿no? Lo hemos explorado en función de sus características, de sus atributos, pero ¿qué es jugar? ¿Qué son los juegos? ¿Quién tiene como una concepción, una idea, una... A ver, ¿qué dicen? Nada, sin ideas. Estamos secos. Sí, como una fuente de diversión o algo así. Ya pasaste, ya nada. Una fuente de diversión. A ver, vamos a parar y vamos a regresar a vernos de la carita. Una fuente de diversión. Primero, creo que también es clave como identificar esta diferencia entre jugar y un juego, ¿cierto? ¿Qué es un juego y qué es jugar? ¿Estamos hablando del juego, Steffi, o del jugar? ¿Qué es una fuente de diversión? ¿Jugar o el juego? Creo que jugar. No, el juego es una fuente de... Se congeló que no, dice el Antonio. ¿Qué dices, Antonio? Solo le estaba molestando al Steffi, pero justo se congeló. una fuente de diversión. ¿No? Una fuente de diversión. O entretenimiento. Ujú. Jugar es la acción de divertirse o la acción de aplicar diferentes acciones para una satisfacción propia o algo así, no sé. Algo así se me ocurre. Ajá, sí, tiene sentido, tiene sentido. Vamos a ver, desde igual como la sociología. La primera persona, al menos que yo tengo como dentro del radar y que he estudiado, que empieza a generar como un análisis mucho más serio, ¿no? Sobre los juegos y a intentar como entender cuál es la lógica detrás de los juegos, es John Huizinga, que escribe un libro que se llama El Homo Ludens, ¿no? Esto en los años 40. Entonces, parte de la reflexión
que hace Huizinga es el entender cómo los seres humanos utilizamos, y de hecho como muchísimas especies, ¿no es cierto? Utilizamos el juego como una estrategia de aprendizaje, vinculada, vinculada mucho con estas nociones de infancia, ¿no? Y a partir de ese primer concepto del Homo Ludens es que empieza como a ser tomado mucho más en serio la idea del juego, ¿no? Hasta llegar inclusive como a estos días, a este punto en el que las características de gamificación son súper utilizadas en diferentes formatos, ¿no? Desde sistemas de rehabilitación médica, a procesos de aprendizaje, a las lógicas de videotutoriales, ¿no? Inclusive si es que quieren como combinar las dos nociones de proyectos. La gamificación, las apps que tienen características gamificadas, como de recompensas, de narrativa, parten de estas primeras exploraciones y desde estas primeras definiciones de Huizinga. Lo que dice este man que es la característica de jugar, ¿no es cierto? Y vamos a como ir cazando algunas palabras claves que nos van a permitir tener estos preceptos más claros. Primero habla de que jugar es una actividad libre. O sea, nadie te puede obligar a jugar, ¿cierto? Tú decides hacerlo y conscientemente te ubicas fuera de la vida ordinaria. Entonces, decides entrar dentro de esta lógica de voy a realizar esta actividad que no es seria y que tiene la posibilidad de absorber al jugador y conectarte con una suerte de reglas sin ningún interés material, ¿cierto? Todos sabemos que después de que se acabe el juego, todos estos puntos que ganamos en Pac-Man no nos los llevamos de ninguna manera a casa. No es que me quedé con todas las bolitas en el bolsillo. No se puede obtener ningún beneficio del juego. Y no juegas para obtener beneficios, no juegas para desarrollar la zona prefrontal de tu cerebro, juegas solamente porque estás buscando diversión. Profe, Dime, Denis. y en los juegos que sí recompensa y que sí se gana dinero, ¿no aplicaría esto? Uh-huh. Sí puede ser, pero ahí entramos como en una categoría distinta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre jugar al fútbol porque quieres jugar o jugar al fútbol porque eres un deportista profesional? ¿Cierto? Yo qué sé, no me sé el nombre de ningún jugador. Messi, ¿cierto? Messi no juega necesariamente porque le parece divertido, sino ya se convierte como en este punto su profesión. Entonces no puedes decir como, no quiero jugar ahora, no tengo ganas, sino ya es esta actividad que tienes que realizar necesariamente. ¿Qué es lo que dice? Dime. No, gracias. Dice que Calois habla nuevamente, refuerza como algunos conceptos. Es una actividad libre, nadie te obliga. Está separada con límites dentro del espacio y el tiempo. Y esto se vincula mucho a otro concepto que plantea John Huizinga, que se llama el círculo mágico, ¿no? Que ya lo vamos a revisar también. Lo interesante de los juegos es que tienen un resultado incierto, ¿cierto? Nunca sabes si vas a ganar o si vas a perder. Por ejemplo, esta vez yo pensé que sí iba a ganar y finalmente la Cris en los últimos 5 segundos, como siempre, me dejó en el piso y perdí. No es productivo, no produce nada, lo haces, el elemento de jugar, ¿no es cierto? Lo haces porque quieres jugar. Si es que estás haciendo porque quieres ganar plata, ya no estás jugando, estás haciendo otra cosa. Y lo que empieza a hablar Calois es de que esta actividad está gobernada por reglas, ¿cierto? Hay como dos elementos de aquí que forman claves. Por un lado, que está gobernado por reglas, que termina vinculándose con todos estos elementos formales que hemos definido nosotros. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los recursos? Todo lo que corresponde a los elementos formales. Y por otro lado, esta idea de que contiene un digamos que, ¿cierto? Empiezas a simular algo
Y en esta clase vamos a empezar a concentrarnos en los elementos dramáticos. ¿Cuál es esta cosa que suponemos que está pasando, aunque realmente no está pasando, ¿no? Piensen en el monopolio. Digamos que me compro esta propiedad. Digamos que construyo aquí esta casa. Piensen en Pac-Man. Digamos que soy un bicho que tiene que comer. ¿Qué son esas cosas que se come Pac-Man? Dióxido de cloro. Tengo que comer dióxido de cloro para evitar que, no sé. Tiene esta idea, ¿no es cierto? Que son los elementos dramáticos que vamos a empezar a reflexionar alrededor de nuestra propuesta. Y por otro lado, hasta aquí hablábamos de jugar, ¿cierto? De la actividad libre de jugar. Pero también al mismo tiempo tenemos que empezar a definir qué es el juego en sí. ¿Cuál es esta cosa que diseñamos para que alguna persona juegue? Entonces hablamos de un sistema, ¿cierto? Es un conjunto de elementos que están organizados sistemáticamente, en donde va a existir una lucha entre poderes. Y aquí volvemos a contrastar con nuestra noción de elementos formales, ¿no es cierto? La lucha de poderes puede ser jugador versus jugador, jugador versus sistema, varios jugadores contra otra persona, todos contra todos, y que está gobernado por reglas, en orden de producir este desequilibrio del resultado, ¿no es cierto? Este resultado incierto, este conflicto que existe en la mitad, que termina convirtiendo el reto en un elemento divertido, ¿no? Por otro lado, Costaquian habla de que es una forma de arte, ¿no? Lo percibimos desde esta otra lógica, desde esta idea de poder decir, sí, hay una competencia, pero también hay una forma artística que ocurre dentro de la imaginación y de la creatividad de la persona que lo desarrolla y que se reproduce, ¿no? Como una coautoría por los participantes o por los jugadores. Los jugadores toman decisiones intentando administrar estos recursos, que puede ser el tiempo, que puede ser el dinero, que puede ser tus movimientos, y que busca conseguir un objetivo. Salen y Zimmerman en el libro Rules of Play. Este libro les pasé dentro de los vínculos. Hablan de los juegos como una manera sistematizada de jugar. Y probablemente ya como entramos dentro de la etapa, esto es como la era más contemporánea, en donde tomamos en cuenta casi todos los elementos que han sido analizados históricamente, ¿no? Hablamos de que el juego es un sistema, de que hay unos jugadores que están comprometidos con este conflicto que es artificial, ¿cierto? Que no es real, en un mundo gobernado por reglas y que finaliza en un resultado cuantificable, que puede ser suma cero o no suma cero. Adams, que es parte de esta publicación de Adams y Rawlings, donde leímos los retos puros, nos comenta del entretenimiento interactivo, ¿no es cierto? Los jugadores superando retos en este escenario que está gobernado por reglas. Entonces hemos visto como algunas definiciones diferentes en donde se identifica además como este proceso evolutivo desde las primeras concepciones que tenía Huizinga hasta estas propuestas más contemporáneas de Adams, Salem, Zimmerman, que nos permiten entender estas distintas estructuras, ¿no es cierto? Desde una posición, ¿cierto? Ya no como, si es que pensamos como en el juego, y una persona jugando el juego, ¿cierto? La persona jugando el juego está como en el centro, es de esta cosa como mucho más concentrada, ¿no? Hacia afuera podemos hablar de actividades lúdicas en donde no estás dentro de un juego formal, pero sabes que estás jugando con otra persona, ¿no? Como persigues a otra persona, salta uno sobre el otro, estás jugando. O solamente este hecho de como ser being playful, no sé cómo se traduce eso, como ser juguetón, ¿cierto? De hecho, como esta complicidad del juego solamente con reírse de la broma de otra persona, ¿no? Poder contar un chiste y que la otra persona le resulte graciosa y esté como dispuesto a reírse de lo que acabas de decir.
tiene como esta complicidad de la definición de qué puede ser jugar, ¿cierto? No del juego como el conjunto de reglas, sino del juego como la decisión de una persona. Sin embargo, antes de continuar con los elementos dramáticos, vamos a ver cuál es esta categorización que hace Roger Caillois sobre los distintos tipos de juegos. Entonces hemos visto dentro de este escenario y hemos hablado de los juegos de una manera muy general. Hay una primera categorización que no es necesariamente la taxonomía de los videojuegos que analizamos antes, pero que nos habla de las distintas búsquedas que tienen los jugadores jugando juegos, ¿cierto? Tal vez esta primera lógica de la competitividad, que la vemos como desde las formas libres y también desde las formas basadas en reglas. Entonces ahí piensen como la forma libre del juego, los círculos concéntricos que están más alejados del centro, y el juego basado en reglas, que ya es la zona más central dentro de este ejercicio. Entonces, Agon son los juegos competitivos. La forma libre, vieron como hacer carreras, luchar, atletas no regulados. Esto es una forma libre de competencia. El ludus, que nos habla ya de la forma del juego que está basada dentro de las reglas, habla de definiciones mucho más específicas, ¿cierto? Boxeo, ajedrez, fútbol. Por otro lado, podemos ver a Lea, que tiene relación con las oportunidades, ¿no es cierto? Con el azar. Entonces, ¿cuáles son las formas libres del azar? Cuando juegan, ¿sí jugaron zapatito cochinito? Asientan con la cabeza o nieguen. Sí, todos entendemos que es zapatito cochinito. Y la brecha generacional no es tan grande todavía. Rimar, ¿no es cierto? Nos habla de estas oportunidades desde una forma libre. Probablemente en lógicas que están ya basadas en elementos formales, puede ser apostar, la ruleta, la lotería, máquinas tragamonedas. Mimicry refuerza como esta idea de hacer creer, de la simulación. Esto es como básicamente el mimicry, la simulación, las formas libres de remedar a alguien, utilizar máscaras, disfraces. Las reglas tienen que ver con los juegos de rol, el teatro, espectáculos en general. Y los juegos de vértigo, ¿no es cierto? El E-Links. Niños dando vueltas sobre su propio eje hasta caerse al piso, ¿cierto? Practicar slackline en el parque, hacer trucos en la bici. Si es que hablamos de E-Links en la lógica de reglas, tenemos escalada deportiva, esquíes, el reto Guaira Cinch, ¿no? Pensemos como en cuál de estos espacios se encuentra además el juego que estamos haciendo, hacia dónde queremos profundizar nuestro juego desde los elementos formales y desde la narrativa también. Entonces vamos a ver un video de cómo se conectan ahora sí estos dos mundos, ¿no es cierto? Mundo de los elementos formales y mundo de los elementos dramáticos, con esta explicación del círculo mágico. The magic circle is something we probably should have talked about long ago. It's that place, that boundary which we cross to leave behind what we know to be real, to enter an agreed-upon new reality. It's an essential concept in entertainment, and it's been used across history. It's what allows us to lose ourselves in another world, rather than be permanently chained to this one. Over the centuries, the magic circle has taken on 1,000 different forms. Ancient storytellers would use the crackle of the fire, the glow around it in an otherwise dark world, to create that space where it was alright to believe. Ancient tragedians would use their ritual masks. Priests would create chapels such that when you crossed their threshold, you were no longer in your world, but in theirs. Theaters pull back the curtain to signal to you that the compact has been entered, that it's okay for you to believe what plays out before you.
Rock stars, magicians, poets, and playwrights all have their tricks, their techniques, and their rituals for helping you to allow yourself to let something matter, something that, by any pragmatic or cynical judgment, doesn't. And that's the key. Without letting these things matter to us, without investing in the world or honestly and truly caring about the characters, these experiences are hollow. Without this, they don't bring us joy or help us grow. So how do we do it? How is it that we as human beings can do this incredible thing where we can temporarily transport ourselves to a place where we can believe in things we know are fictitious, where we can find important things that don't have any real impact on our lives, that don't put bread on the table or find us shelter or advance our career? Part of it is environment, to be sure. I mean, you've probably had an experience where you played a game that was really meaningful to you in the quiet of your room, but then you played it in an airport or a coffee shop and you just couldn't get into it the same way you did alone in the dark. Part of it is social. If the people around you agree on the reality you're entering, if they feel the same energy, excitement, and importance you can, then it's easy. Any of you who have been swept up in the energy of a rock concert have felt this one. It's also easy if you can be alone, a society of one, wanting to have this experience, creating your own magic circle, however you do. But there's another part, beyond all that. I'm sure you've had works that you experienced in the right setting, in the right society, that you simply couldn't get into, couldn't let go of the everyday world. I bet you've all had experiences that you felt were meaningless or that were a waste of your time, even though in a strictly practical sense, that's true of most of our fictive experiences. And that's the wonder, the awe and mystery and emotional context for letting go. Way back, we talked about how to deliver on an intro to engage the player. Today, we want to talk about how to help them across that magic circle, how to help them abandon the idea that what you're doing is silly or inconsequential, and to help them simply live in the experience you create. So how do we let ourselves be immersed in an experience on a screen? How can we, as designers, invite someone into the magic circle? First, we have to get out of the banal. We have to get out of the everyday and the routine. Usually, we do this through a combination of audio, visuals, and a sense of curiosity. First, in terms of audio, music can do a lot to let you know that it's okay to feel. Music can evoke emotion, and more importantly, it allows us a conduit to that emotion. In today's society, high value is placed on maintaining an emotional baseline. A lot of us spend so many of our hours within a relatively small emotional band, and when we fall outside of that, when we experience things deeply, it's often seen as awkward, improper, or unseemly by our society. Music allows us to transcend that. Music unlocks the floodgates. If you've ever been moved by the tender, sad sound of the Final Fantasy theme, or even stirred by the Halo music, you know the feeling. You know, even if you didn't fully understand it at the time, the moment you are ready to experience the game. The moment where music helped you to cross that line to being fully receptive to the experience at hand. This is why that opening music is so essential to help bring us into that magic circle. Next, we have to talk about visuals. For the games you were really immersed in, it's my guess that somewhere along the line, the visuals took you to somewhere else, transported you to a realm of wonder and imagination that escaped what you experience every day. Very often, this is done with tone and grandeur, but that's not the only way. Many games like Silent Hill or Demon's Souls, Journey, or Shadow of the Colossus use loneliness and isolation. Other games like Wind Waker or Katamari use brightness and levity, but all of them have one thing in common. They bring us to a place that we're not used to, that severs the bonds of our world and allows us to cross over into that other one. The principal thing to know here, though, is that this sense of otherness isn't just granted by putting in critters. Orcs and elves have become kinda routine to our community. There's no wonder to them anymore. Nothing that demands the mind to see them as other than game pieces. But then again, Spec Ops certainly showed us how even the desert sands of modern war could bring us to a wholly other place that kicked the consciousness and demanded that you buy in. It's all in understanding what's outside of our expectations. Lastly, curiosity is a powerful tool to get us to step into the magic circle. If you've ever had a game whose narrative makes you want to know more about that world, that makes you want to explore or investigate, that gives you a mysterious thing that you burn to understand, you know the feeling. The moment where there's a question that you feel you need to know the answer to, most of the work has been done to get you to cross the magic circle. You've already bought in. You're already invested in the world when that happens. In your desire to understand, in your willing participation in this mystery, you're willing to overlook some of the flaws and artificialities that often keep us from entering the circle and becoming immersed. Games like Xenogears, Final Fantasy Tactics, even the Assassin's Creed series try to use this sense of mystery to get you to agree to enter the circle without even realizing you're doing it. It's an incredible thing that we can do this, that we can agree to accept a reality that isn't real and get lost in it, to invest in it almost as we do in the real one, and in the end come away with more as we do so. As designers, allowing players this entry point, creating that magic circle and inviting them into it, is an essential part of creating an immersive experience. This isn't done haphazardly. It's not luck or accident, it's all part of the craft. Catch you on the other side of the circle. Entonces,
Entonces, cuando pensamos, ¿no es cierto?, en esta idea del círculo mágico, Huizinga plantea la definición de que es el espacio en donde todos estos elementos, ¿no es cierto?, que hemos dicho, como el juego es una actividad libre que no tiene sentido, que juegas esperando como no recibir nada, que empiezas a añadir como valor a elementos que no tienen como ese valor real. Parte de una decisión y al mismo tiempo parte de una sugestión, ¿no? Cuando decimos que el juego es una actividad libre, tú decides voluntariamente en una primera instancia cruzar ese umbral, ¿cierto? Tú decides empezar a dar un valor a los billetes a los billetes de monopolio que son solo un pedazo de papel. Que sabes que finalmente, aunque te peleas en el juego por los billetes de papel, sabes que finalmente no representan nada, ¿no? Pero por otro lado, empezamos a hablar de esta capacidad de inmersión, que existe además en diferentes niveles. Pero en este caso, por ahora vamos a verlo de una manera como muy, muy superficial. Cuando hablamos de inmersión, podemos pensar en la capacidad que puede tener nuestro jugador de llegar a conectar con el concepto, con las emociones, con la experiencia que planteamos dentro de nuestro videojuego, ¿no? Dentro de nuestro sistema interactivo. Ustedes tienen como muchísimas herramientas, muchísimos argumentos para empezar a trabajar esta nueva etapa que está por arrancar dentro de la definición de los elementos dramáticos, ¿no? Los diseñadores tenemos como la capacidad de identificar conceptos adecuados que nos permitan dar forma a la narrativa, a los personajes, al estilo gráfico, a los distintos recursos, al conflicto, al reto. Entonces tenemos un mes más para desarrollar nuestro videojuego, en donde vamos a concentrarnos en intentar potenciarlo al máximo. Antes de continuar con una definición de los elementos dramáticos, ¿tienen alguna duda, cholos? No. Súper, continuamos. Entonces, si pensamos, ¿no es cierto? Si identificamos, que los elementos formales son estos elementos que nos permiten crear un juego reconocible. Los elementos dramáticos son los que van a involucrar emocionalmente al jugador en la experiencia. Va a convertirse en esta invitación que te permita invertir tiempo, porque es una actividad voluntaria. Nadie puede estar obligado a jugar. Al menos no de una manera... o sea, podemos persuadirlo, ¿no? Podemos persuadir a nuestro usuario a que juegue, pero no podemos obligarlo. Dentro de los elementos dramáticos encontramos, en primera instancia, la idea del reto, ¿no? ¿Cuál es este elemento que mantiene a mi jugador jugando? ¿Cuál es esta cosa que hemos empezado a diseñar y a pensar que le va a permitir adquirir nuevas habilidades y que lo va a involucrar dentro de este sistema de recompensas constantes, ¿no? De retroalimentación y recompensa, que le haga sentir que tiene el control de su propio destino a través del manejo del personaje. Y pensamos también en el juego como esta experiencia de exploración, de competencia, de creatividad, de descubrimiento, de simulación, de fantasía,
que se empieza a generar mientras nuestro jugador tiene contacto con las cosas que nosotros hemos definido. Intentando aterrizar estos elementos, vamos a entender que los elementos dramáticos se vinculan directamente a un ejercicio narrativo, ¿cierto? Tenemos como esta suerte de premisa que nos va a permitir entender por qué estamos jugando lo que estamos jugando, cuáles son como las características y los elementos que teníamos que saber antes de, en relación al conflicto, al escenario, al universo, al personaje. Cuáles son los personajes que construimos y cómo estos personajes también, que ustedes seguramente los están estudiando o los estudiaron ya en la clase de medios audiovisuales, se van a desarrollar, ¿cierto? Son personajes planos, son personajes dinámicos, son personajes redondos. ¿Cuánta importancia les voy a dar a los diferentes tipos de personajes como protagonista, antagonista? ¿Cuáles son todos los arquetipos que forman parte de esta construcción, ¿no? Una historia en desarrollo y una especie de arco dramático. Y aquí vamos a entender como también la clave de la narrativa interactiva, ¿cierto? Primero, si es que pensamos en un arco dramático, podemos tener esta noción de la pirámide de Freytag que representa el arquitrama, ¿no es cierto? El arquetipo del trama, en donde tenemos, sí, primero como una introducción, un desarrollo, un increciendo de la acción hasta llegar al clímax, luego un decrecimiento y finalmente una suerte de conclusión. Si quieren verlo a través de otro tipo de lógicas, que probablemente no son el arquetipo del trama, sino el antitrama o el mini-trama, podemos hablar de finales abiertos, de múltiples protagonistas, tal vez de conflictos internos en lugar de que sean conflictos externos, o de arquetipos como el del viaje del héroe, que son muy utilizados también dentro de los videojuegos. Y la historia en desarrollo, ¿no? Pensando desde esta posibilidad en la que la historia no está escrita, sino hay miles y múltiples caminos, y dependiendo de mis decisiones, vamos identificando nuevos y diferentes construcciones de una historia planteada. Entonces, los elementos dramáticos, ¿no es cierto? Veíamos la premisa en una primera instancia que tiene como este setting. O sea, ¿cuáles son las dimensiones en las que vas a jugar? La premisa es lo que tienes que saber antes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tiempo y el lugar en donde se plantea este juego? Es un juego futurista, es un juego que está ocurriendo en la Amazonía, es un juego que probablemente no tiene como un lugar determinado, pero en el tiempo sabemos qué está pasando ahora, qué va a pasar, no sé, 1000 años en el futuro. Nos ayuda a entender un ambiente a través del estilo artístico, ¿cierto? Es un juego de terror, es un juego infantil, es un juego para toda la familia, y al mismo tiempo esta combinación con las características emocionales, ¿no es cierto? Es divertido, es de humor, nos ayuda a entender una lógica de la ética, qué es del bien y qué es del mal para este juego en particular, ¿cierto? ¿Quién soy yo? ¿Yo soy como el bueno o soy el malo? Y muchas veces se utilizan metáforas que nos permiten entender esta relación, ¿no? Y en este caso es clarísimo en Donkey Kong, ¿no es cierto? Que nos habla de esta tropa, ¿no es cierto? De la damisela en peligro, damsel in distress, donde tienes como el héroe, la damisela y el villano, ¿no? Pero tenemos como estos arquetipos a los que recurrimos constantemente, que no necesariamente es la mejor idea, ¿cierto? Pero yo qué sé, el hechicero malvado. La metáfora, la premisa termina transformando los datos, ¿cierto? La data, los unos y ceros, estos bloques de código en conceptos, en información que nos permita comprender la realidad a través del videojuego, o el videojuego a través de los símbolos, ¿no? Va a ser finalmente jugable este sistema formal. Sin la premisa, todo sería muy abstracto. Personajes, ¿no es cierto? ¿Quiénes son sus personajes favoritos de videojuegos?
Master Chief puede ser. Ujú. Kratos. El Kratos, Kirby. Kirby, La El bolita rosa. Crash. Crash. Ok, personaje, ¿no es cierto? Los personajes no solamente en los videojuegos, ¿no es cierto? Personajes piensan en cómics, piensan en personajes en series, piensan en personajes en películas. Terminan siendo como elementos súper importantes y súper interesantes muchas veces para los juegos y para cualquier tipo de narrativa, ¿no? Mientras mejor construidos estén, la experiencia también puede llegar a ser mucho más impactante y se puede generar una relación emocional, sentimental más fuerte con el juego. A través del personaje se cuenta la historia. A través del personaje se identifican los objetivos. A través del personaje en el videojuego cachas todo, ¿no? Porque tú controlas finalmente a ese personaje. Tú te conviertes en ese personaje, ¿cierto? Aquí hablamos de una característica de transformación. Tú pasas a ser otra persona. Decides por un momento dejar de ser José David, dejar de ser Jimmy, dejar de ser Antonio, y te conviertes en Kratos, te conviertes en Kirby, te conviertes en Crash. Y para eso es importante que nosotros tengamos claros qué es lo que quiere el personaje, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el personaje para cumplir el objetivo? Y como jugadores, ¿qué es lo que esperamos de ese personaje? Kratos es un ejemplo súper interesante, ¿no es cierto? Porque tiene como una premisa que nos permite identificar todo su desarrollo dentro de la narrativa, ¿no? ¿Quién es? ¿Ares o Hades? Ares, creo, mata a su esposa y a su hija. Y todo el plot del juego es su proceso de venganza, ¿no? Entonces hay una diferencia que vamos como a ir entendiendo también entre personajes y avatares, ¿cierto? Los personajes son diseñados, son prediseñados, digamos, en este caso por el equipo de diseño, de narrativa, de programación. Tienen premisas, tienen un pasado, tienen motivaciones, mientras que los avatares son customizados por el jugador. El jugador los crea. En el juego de rol tú empiezas con un avatar que probablemente no le vas dando forma desde cero, ¿no? Y el proceso en el juego de rol es el desarrollo y la construcción de ese personaje. Entonces esto nos permite, claro, tener como estos jugadores con los que llegamos a empatizar desde el inicio o con los que podemos ir construyendo y desarrollándonos en conjunto. Y por otro lado, podemos pensar en los jugadores que tienen como un control de libertad, perdón, los personajes que tienen como su propia independencia, ¿no es cierto? Tienen como su propia inteligencia, y los jugadores que son solamente estos agentes que nosotros controlamos por completo. Lara Croft, ¿cierto? La manejas totalmente. Entonces, que a estos personajes podemos pensar en este caso, yo que sé, tal vez como inclusive non-player characters, ¿no es cierto? En los que solamente les decimos como pequeñas actividades que realizar y ellos lo hacen a su manera. O estos personajes que se encuentran en la mitad, ¿no es cierto? Que son como bastante híbridos. O Duke Nukem o Sonic, ¿cierto? Si es que tú a Sonic dejas de manejarle por un momento, te regresa a ver y empieza como a pisotear, ¿no es cierto? Y decirte como, loco, ya muévete, ¿no es cierto? Haz algo, necesito moverme. Además está como súper bien construido el personaje, ¿no es cierto? ¿Qué es? No es un puercoespín, es un Sonic Es un de erizo, ¿no? es un erizo, ¿no es cierto? Que es como súper acelerado. O por el otro lado, Duke Nukem, que empieza a hablar de repente. Tiene estas frases que son pregrabadas, que tiene como su actitud que también se vincula dentro de las acciones específicas del juego. ¿Cuándo nos vamos a entender los elementos
dramáticos de la narrativa, nuevamente, ¿cierto? Podemos pensar, primero, entendiendo que la narrativa no es lineal dentro de los juegos y que en mayoría de casos tenemos la capacidad de interactuar con la historia que se está construyendo. Después, por otro lado, entender que hay muchos elementos emocionales que son una parte integral del gameplay, con las que nosotros no jugamos y que vienen dados a veces por escenas de cortes o por personajes no jugables que llegan a contarte información adicional, por el mismo escenario, por el look and feel de los personajes. Muchas veces tenemos la voz del autor, ¿no es cierto?, como un narrador o como el mismo personaje contándote cosas. Y que te ayuda también a entender este sentido de progreso, ¿no? La historia te ayuda a entender que estás avanzando dentro del juego. En esta historia en desarrollo hablamos como de un universo, hablábamos de los elementos del arco dramático y tener esta idea clave en mente, qué tan modificable la historia puede llegar a ser o no. Les voy a compartir como este tráiler de Inside, que es un juego que no tiene casi nada de diálogos, pero que en este caso igual hay una narrativa re linda que es contada por los diferentes elementos que forman parte del sistema dramático, ¿no? Iluminación, escenografía, cromática, todas estas cosas que ustedes han estudiado como parte de la narrativa visual de los medios audiovisuales, ¿cierto? ¿Cuál es el vestuario? ¿Cuál es el maquillaje? ¿Cuál es el casting? ¿Cómo se construye el personaje? ¿Cuáles son los tipos de cámaras y los formatos de angulación, los planos, el ritmo? Todos estos elementos también se hacen presentes dentro del videojuego. Entonces hay varios elementos que forman parte del sistema, ¿no es cierto? Que ustedes seguramente ya los revisaron a través de medios audiovisuales. Conversamos un poquito, ¿no es cierto?, de los vehículos a través de los que se puede contar la historia, de los medios a través de los cuales se puede contar la historia dentro de un juego, ¿cierto? Capaz como la más evidente es ir entendiendo mientras vas progresando, porque vas como atrapando diferentes tipos de información, ¿cierto? Pero ¿cómo los consigues? Diálogos, ustedes casi todos que están trabajando plataformers, los diálogos son como re importantes. Textos que se encuentran en el juego, esto es como clásico también encontrar información que está, esto se llama la narrativa incrustada, ¿no? Narrativa que está incrustada desde la manera en la que se construye el escenario. ¿Cuáles son las notas que puedes recoger de una mesa para regresar a ver? ¿Cuáles son las inscripciones que están marcadas dentro de la pared? ¿Cuáles son los audios que te encuentras dentro de una grabadora o en un teléfono? O los cortes, ¿no? Los cortes también es como
un buen elemento para revelar distintos tipos de información. Entonces hay que empezar a cuestionarse eso, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a revelar la narrativa dentro del juego? ¿Cuál va a ser la relación entre la narrativa y el gameplay? Intentar entender si es que tiene sentido para nosotros que pueda ser evadida la narrativa o no. Pensemos, ¿no es cierto?, por un momento. ¿Cómo agregaríamos elementos dramáticos a Pac-Man? Si es que Pac-Man pudiera tener una historia mucho más robusta, ¿no? Creo que existe una historia, ¿sí? Yo he escuchado así como leyendas urbanas. Pero si nosotros tenemos que añadir una historia Pac-Man, ¿cómo lo haríamos? ¿En qué momento aparecería este tipo de información? ¿Cuándo es importante o interesante hacerla presente y cuándo no? Entonces vamos a... les dejo esa idea en la cabeza. Actividades que vamos a realizar durante el resto de la clase, ¿no es cierto? Por un lado, ya saben, continuamos desarrollando con la lección 5 de Stencil. Ya les voy a dar igual ahí como los tips para la próxima clase. Mientras realizan, es importante que vayan conversando sobre estos elementos. ¿Cuál es la estructura de la narrativa de nuestro juego? Y ahí quiero que pongan como mucho cuidado y que la repiensen de nuevo. Ya vamos a conversar probablemente un rato entre todos, pero me preocupa que todos estamos llegando como al mismo resultado de una manera muy cómoda, ¿no? Todos tenemos como un protagonista, niño, niña, que tiene que enfrentarse con unos cazadores, recorrer la selva para rescatar un monito o lo que sea de la jaula, ¿no? Entonces es como capaz como el camino más evidente y no estamos como pensando más allá de esas posibilidades. Pero pensemos cómo vamos a manejar esta introducción a la historia, cómo se va a contar la premisa, ¿cierto? Pensemos quién va a ser el protagonista de estos personajes que hemos sorteado, quién es el protagonista y cuál es este conflicto principal al que tiene que enfrentarse. Y ahora desde elementos dramáticos, ¿no? Hemos superado un poquito como esta primera noción de los elementos formales. Pensemos ahora qué es lo que tiene que realizar el protagonista para resolver el conflicto y qué es lo que va a hacer que aumente la tensión dentro de la historia. ¿Cuál va a ser este factor decisivo que va a llevar la historia al clímax y qué va a pasar en la resolución? ¿Cómo vamos a resolver la narrativa dentro del juego? Hay una relación igual importante que debemos ir tomando en cuenta entre elementos dramáticos y elementos formales. Esto es algo que lo hemos conversado de alguna manera en las clases pasadas, cómo se explican los controles y cómo se explica la mecánica. Todo esto va a estar integrado dentro de la premisa dramática. El objetivo está claramente establecido e integrado en el conflicto principal de la historia. Sabemos si los elementos dramáticos y los elementos del juego se ayudan o se están obstaculizando entre sí. ¿Y cómo podríamos integrarlos mejor para que el juego funcione desde este punto de vista emocional, ¿no? Identificando también cuál es este concepto y cuál es el valor que queremos transmitir? Bueno, voy a pasar como unas 2 más antes de hacer pausa. Tenemos 4 semanas todavía por trabajar. Un poco para que tengan claridad en cuáles son las cosas que se vienen en estas últimas 4 semanas de desarrollo del videojuego. Como parte de las actividades en clase, estamos pensando en esta estructura narrativa y definición del universo, ¿cierto? La tarea que vamos a trabajar durante esta semana es definición de personajes y animaciones de estos personajes, animaciones específicas para videojuego. Van a ver igual como a través del ejercicio de la lección que se realiza ahora en Stencil, vamos a tener como mucha más claridad de cómo modificarlos y de cómo integrarlos a los diferentes movimientos del juego. Semana 6, bocetaje de los niveles adicionales, definición de diálogos, contenidos. Va a estar como pulida esta primera versión de nuestra narrativa y vamos a tener como actividades autónomas, creación de efectos de sonidos, creación de los tilesets, que son estas estructuras modulares que nos permiten construir los escenarios.
y nuestro primer prototipo funcional, en el que se integran elementos dramáticos y elementos formales. La semana 7 tenemos una evaluación de la jugabilidad y una definición de los menús y del heads-up display. Y continuamos desarrollando los niveles adicionales y analizando los guidelines. Y finalmente realizaremos como una integración, ¿cierto? Entre el intro, el outro, todo el resto de elementos que forman parte del sistema transmedia e integración de los distintos niveles que ustedes desarrollan. Entonces, tarea. Definición del sistema gráfico. ¿Cuál es el concepto y cómo el concepto se aterriza a los diferentes elementos de la narrativa audiovisual? ¿Qué entendemos por tipo de escenario? ¿Cómo se va a ver nuestro personaje? ¿Cuáles van a ser el tipo de vestuarios que vamos a seleccionar? Ustedes ya pasaron, ¿no es cierto? Me imagino, por los elementos de la narrativa audiovisual en clase. Props. ¿Cómo se termina aplicando a nuestro videojuego? Vamos a trabajar en la manera en la que se representan nuestros personajes específicamente en el juego, pensando en este caso a partir de las diferentes posiciones que están pensadas para el personaje, ¿cierto? Si tiene como este nivel de agua, como nada. Si tiene nivel, si salta mucho, ¿cuál es la posición de salto? Si tiene doble salto, ¿cómo se ve ahí? ¿Cierto? Si camina, ¿cómo camina? Si corre, ¿cómo corre? ¿Cierto? ¿Qué pasa en los diferentes estados? Si es que se come esta píldora y se transforma en un super personaje, ¿cómo se va a ver? Y por otro lado también en el resto de personajes que forman parte del entorno, ¿no? Ya saben, cada uno tiene un personaje, entonces ahí como no hay donde perderse. Los construimos y los animamos en las posiciones en las que van a mostrarse en el juego. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Dudas? Hola, Lenin, ¿cómo estás? Ahí más o menos. Una pregunta, por ejemplo, de la tarea que dice ahorita de hacer como que graficar, nosotros ya tenemos que tener como que diseñar el personaje para hacer esto. Claro. O sea, este es el momento. Este es el momento en el que empezamos a pulir nuestro personaje. Ya. Y una pregunta, ¿cómo te enviamos así en Illustrator, un PDF o cómo? En Stencil. En Stencil hay que hacer. No, o sea, no tiene que estar montado todavía en Stencil. O sea, es que lo que tenemos que presentar son con varias cosas, ¿no? Son varias cosas. Son los personajes, pero también es la definición del estilo gráfico del universo. Entonces, sí, un pequeño informe en formato PDF está bien. Ya. En donde diga como, este es el concepto, esta es la emoción, de la emoción, este es el universo, este es mi personaje, este es el arco que tiene mi personaje dentro de la historia. Por eso lo he representado a través de este tipo de vestuario. Este personaje, en cambio, representa a, yo qué sé, enemigo, es un non-player character. Ustedes lo tienen como más claro en función de cuáles son los personajes que hayan tenido asignados y cuál es el rol que tienen dentro de los juegos, ¿no? Es distinto si es que ustedes piensan sus personajes como un multiplayer en el que tú puedes seleccionar cuál es el personaje con el que vas a jugar. Perdón, no un multiplayer, sino juego en el que tú seleccionas cuál es el personaje con el que vas a jugar. Es distinto a si es que los personajes, yo qué sé, el personaje que me tocó a mí se convierte en el jefe al que tengo que derrotar, ¿no? Por su misma característica o de luchador, de gobernante, por el nivel de conflicto que he sido asignado, por el tipo de historia. Solo para un poco para quedar claro también, ustedes pasaron por narrativa, por los elementos de la narrativa visual también en clase de medios audiovisuales. Sí, súper. Entonces tienen idea, ¿no es cierto?, de cuáles son como todos los componentes que forman parte de este universo narrativo, no solamente en la definición clásica, ¿no?, en la definición aristotélica de cuál es
la trama, de cuál es el tema, de cuáles son los medios, sino también desde las características que son importantes para los diseñadores en el aterrizaje de la narrativa. Súper. ¿Otra pregunta? Hagamos una pausa. Cinco minutitos. Paren ahí, estírense. Y volvemos 5:40. Voy a asumir que sí. Vamos a revisar dos conceptos que son súper importantes, ¿no es cierto? Por un lado, la lógica de los estados, por otro lado, la lógica de la inteligencia artificial. Empecemos por los estados, que es más fácil de entender. Los estados son, en este caso, son diferentes comportamientos que pueden tomar nuestros personajes o que pueden tomar diferentes elementos que forman parte del sistema para realizar distintas acciones. Entonces, regresemos a los fantasmas, ¿no es cierto? Los fantasmas tienen dos estados. Bueno, tienen más estados, pero en este caso el más evidente es pensar en que tienen dos estados. Hay un estado, ¿cuánto se les ocurre, no? Es que yo ya sé la respuesta. La más fácil es pensar, hay un estado en el que están intentando perseguir y atrapar al Pac-Man, y hay otro estado en el que están intentando escapar de Pac-Man. Gráficamente podemos notarlo también. Cuando son de colores, te quieren atrapar recorriendo el laberinto. Cuando están en este azul, ¿no es cierto? Y con la boca ondulada, están escapando de vos. ¿Cómo cambia el estado de los fantasmas? A través, en este caso, de eventos internos. Cuando Pac-Man se come una de estas bolitas más grandes, se come una de estas pastillas, ese evento dispara un contador y a través de un fragmento de tiempo, los fantasmas cambian de estado. Y de lo que están intentando perseguirte, se dan la vuelta y están intentando escapar de vos, ¿no? En este caso, claro, es un poco más complejo pensarlo porque tienen que recorrer un laberinto. Pero si es que pensamos que un espacio es súper plano, la acción que tenemos que realizar para que un punto se dirija al otro no es un proceso tan complicado. Solo tenemos que restar coordenadas, ¿cierto? Es como, son sistemas que seguramente los vieron en el cole cuando estudiaban geometría o principios de la física vectorial, pero que sí, es muy sencillo y van a cogerla facilito. Restas vectores, ¿no? Cuando restas vectores, tienes un nuevo vector que te indica dirección, magnitud y ángulo. En este caso se traducen en coordenadas. Entonces vemos que los fantasmas pueden cambiar de estados. Eso es algo que pasa muchísimo con distintos tipos de jugadores, ¿no? Con personajes no jugables. Entonces, si ustedes están pensando, no sé, como en el agente o en el cazador que está como caminando en el mismo lugar hasta que puede regresar a ver a tu personaje y si es que entra en contacto contigo, va a intentar dispararte o atacarte, es un cambio de estado que se da nuevamente, en este caso tal vez como por una zona más grande de coincidencias, ¿no es cierto? Una zona más grande de colisiones. O pueden darse por tiempos, pero finalmente tenemos como una repetición de movimiento que se está dando constantemente hasta que algo pasa que dispara este cambio de estado, ¿no? Que se puede traducir también con este cambio de cromática, que se refleja en una lógica similar a lo que vimos en la clase pasada, cuando nuestra moneda cambiaba de color por alguna razón. Pero al mismo tiempo sí hemos visto como otros personajes, otros jugadores, otros personajes no jugables, que son más complejos, ¿no?
Y ahora entramos como en una lógica de la inteligencia artificial, ¿cierto? La inteligencia artificial como estos sistemas que intentan simular la inteligencia humana, ¿cierto? Que le permiten a que estos sistemas computacionales tomen decisiones en función de lo que conocen, ¿no? En función de lo que saben, que respondan a comportamientos específicos. Pues las simulaciones tienen diferentes maneras de representarse, ¿no? Tal vez como escuchando. Una máquina que sepa escuchar tiene un sistema de inteligencia artificial. Una máquina que pueda leer tiene también, ¿cierto? Una máquina que pueda observar a través de un sistema de visión de computador tiene también integrado un sistema de visión de computadora. Entonces, sí, ahora hemos visto como en muchísimos juegos, cada vez como personajes más complejos, ¿no? Personajes no jugables más complejos que responden a diferentes dinámicas. Esto es como un cuadro bastante general que nos permite tener una idea de qué es una inteligencia artificial y qué no, ¿cierto? Si puede ver, si puede oír, leer, moverse, razonar. Identificando si es que lo hace, si es que tiene la capacidad como de aprender o de reaccionar en tiempo real. Es muy probable que sí esté utilizando un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Y en relación a los estados, esta es como, de nuevo, la representación a través de un mapita de lo que hacen los fantasmas en Pac-Man. Entonces, este es el estado número 1. En la posición número 1, los fantasmas están recorriendo, no, están atrapados en el laberinto, ¿no? En algún punto, si es que detectan dónde está Pac-Man, van a buscarlo, van a intentar cazarlo. Pero si es que Pac-Man se come esta píldora de poder, intentan escapar de Pac-Man. Si es que son comidos por Pac-Man, su misión es regresar a la base. Y llegar alcanzar como esta base central y después otra vez van a empezar a explorar el laberinto, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambian los estados. Si es que están escapando de Pac-Man y esta píldora de poder expira, nuevamente van a deambular por el laberinto hasta que puedan observarlo y cazar a Pac-Man, no perseguirlo. Si es que lo pierden, van a seguir deambulando por el laberinto. Entonces son distintos estados, que en este caso, claro, es un sistema como más complejo, que tiene 4 estados distintos. Nosotros tenemos que pensar cuántos estados necesitamos. Probablemente no necesitamos hacer cambios de estado, o tal vez sí, ¿cierto? Pero probablemente lo que necesitamos es como esta animación de la planta carnívora, que sube y baja, según la lógica de reconocimiento de patrones. O probablemente tengamos que pensar como en esta noción, ¿no es cierto?, de cómo funcionan las puertas. Esto también puede entenderse a través de los estados. Una puerta está cerrada a menos de que tú consigues la llave. Si consigues la llave, el estado de la puerta cambia y ahora es una puerta abierta. O de tu propio protagonista, tu personaje. Tu personaje puede saltar una cantidad N de unidades. Pero si te comes esta fruta antes puedes saltar el doble. Eso es un cambio de estados también que viene dado por un evento particular, ¿no es cierto? Podemos determinar que eso dure para toda la partida, para siempre, o que expire en algún momento. Y generar algún feedback, alguna retroalimentación. El personaje crece, cambia de color, suena una canción, algún elemento que nos permita entender qué es lo que está pasando. Entonces vamos a revisar un poco algunos elementos que nos van a permitir entender cómo trabajar. En el proyecto de ahora, ustedes tienen dentro de los comportamientos este four-way movement, ¿cierto?, que es súper básico. Nos dice, si aplastas la tecla de la izquierda, muévete -10. Si aplastas la tecla hacia abajo, de la derecha, +10, en X, ¿no? En caso contrario, la velocidad en X es 0.
Si presionas la tecla para arriba, en Y, menos 10. Si presionas la tecla para abajo, en Y, más 10. Caso contrario, Y está en 0. No hay un cambio en la velocidad, en X o en Y de mi personaje. Sin embargo, los personajes son más complejos. No llegamos como un demo para ver qué es lo que pasa hasta acá. Vamos a ver qué personaje sí se puede mover, pero hay algo que no pasa. Hay algo que todavía no cuadra, ¿no? Miren, que es como que estuviera flotando. No cambia la animación. Entonces aquí vamos a entender que los personajes dentro de la pestaña de apariencia tienen distintos estados. Y esto se correlaciona con lo que acabamos de ver. Por ahora no hemos cambiado el estado y siempre está hacia abajo, ¿no? Siempre está como el personaje así, pero tenemos que rotarlo, tenemos que ver cómo gira. No vamos a modificar esto. Lo vamos a dejar ahí. Y de hecho, vamos a... yo voy a desactivarlo temporalmente. Porque si es que quisiera que se correlacione, que eso es lo que van a hacer ustedes, modificar acá. Aquí van a hacer la modificación y está todo bien. Como yo ahora voy a hacer como solo unas pruebitas, tengo que desactivar este comportamiento porque si no entran en conflicto los dos comportamientos y ya no sé nada. Entonces me voy a los eventos y voy a añadir en este caso un evento que esté vinculado con... Cada n segundos quiero que pase algo. Entonces voy a decirle, cada 3 segundos quiero que pase algo. Y voy a empezar a utilizar condicionales. Voy a decir sí, el estado de mi personaje. Y ahora me voy a ir acá. Properties, draw. Ajá. Si la animación de mi personaje, current animation, es igual a down, y acá escribo down, lo que quiero que pase ahora es que se cambie a up, a esta de acá. Entonces el programa va a iniciarse, va a contar 1, 2, 3 segundos y va a preguntar, ¿cuál es la animación? ¿Es down? Ok, entonces ahora es up. Y voy a continuar con otherwise, ¿no es cierto? O podría utilizar otro condicional. If. Ahora vamos a decir, si es que la animación ahora es up, quiero que se cambie a down. Y voy a tener a mi personaje iterando, ¿no? Cada 3 segundos entre las dos animaciones. No funcionó. If current animation, a ver. Si estoy en mi personaje, ¿no es cierto? Behaviors está desactivado cada 3 segundos. Si la animación es down, ya estoy escribiendo bien. Switch animation to up. Vamos a dejar solamente así. Vamos a dejar solamente así. A ver qué pasa. Si es down, va a pasar a up.
después de contar 3. 1, ya, 3. Creo que estaba pasando como todo muy rápido. O sea, pasaba de down a up y instantáneamente se ejecutaba la siguiente. En ese caso voy a utilizar el otherwise. Switch animation to down. Ya. Ahí sí, crucen los dedos. Ajá. Pero estos elementos pueden además tener como consecuencias. Estamos cambiando el estado. Estamos diciéndole, pasa de aquí a acá. Pero yo puedo crear un evento que ocurra en paralelo cada vez que se actualice, ¿cierto? When creating pasa una sola vez, el momento en el que nosotros ejecutamos el juego. When drawing es algo que ocurre constantemente, ¿cierto? Todo el tiempo se está dibujando una nueva pantalla. Y when updating es, digamos, el punto de partida para que después se dibuje. Esto debe ocurrir al menos 60 veces por segundo. Pero vamos a decirle, ok, ahora queremos que identifiques mismo. ¿Cuál es el estado? Entonces, otra vez un if y después un otherwise, ¿cierto? Entonces, fíjense acá, ¿no es cierto? Y pónganle mucho cuidado a esto. Tenemos distintos tipos de funciones y de estructuras de código que corresponden a diferentes tipos de distintas tipologías, ¿no? Entonces, voy otra vez a personaje y voy a decir, si es que la animación de mi personaje es down, y me voy a motion. Entonces, tengo mi personaje y quiero que se mueva hacia abajo. Miren que este error no me hubiera dejado ejecutar. Entonces, muévete en el eje de las Y's. Hacia abajo es positivo. 5. Caso contrario, muévete en el eje de la Y. Menos 5. Hacia arriba, ¿no? Vamos a ver si funciona. Uh-huh. Este es el clásico rival que tienes que identificar el patrón de movimiento para poder superarlo, ¿no? O las bolas que caen y se levantan. Que vas a tener que entender cuándo está arriba para poder cruzar. Esto nos va a permitir desarrollar la lección 5, que como saben está en el EVA. Y al mismo tiempo identificar estos sistemas de inteligencia artificial que puedan dotar de otro tipo de comportamientos, además que sean en donde esté como aprendiendo de alguna manera, ¿no es cierto? Que esté como razonando, que son cálculos matemáticos que le permitan al personaje perseguirte y también cambiar de estado. Buenas lecciones la de ahora. Pondránle cuidado. Por otro lado, solo les voy a compartir, solo para recordarles, porque no sé si es que si quedó del todo claro.
Todas las clases se cargan en el playlist de clases en YouTube. Y todos los temas tienen este apartado de clases virtuales en donde aparecen las grabaciones de las videoconferencias. Eso. ¿Preguntas? Bueno. Ya saben cuáles son los pendientes, ¿no? Trabajamos sobre nuestros personajes, sobre el universo. Regresamos a ver estas preguntas que estaban planteadas como parte del ejercicio para intentar entender cómo estamos correlacionando los elementos formales con los elementos gramáticos. Y profundizamos también en la reflexión, especialmente, de cómo estamos acercándonos a nuestra historia a través del videojuego. Al mismo tiempo vamos desarrollando la lección. Listo, queridos. Armo los grupos.